El gobierno dominicano acaba de dar a conocer la segunda encuesta nacional de inmigrantes en República Dominicana. La primera se había hecho en el año 2012 y esta se realizó en el año 2017 y registra, muy importante el registro, un crecimiento de un 653% en el crecimiento de la población migrante venezolana en República Dominicana entre el año 2012 y el año 2017. Es la que más Son 5 ha crecido. años. Sí, es sí. la población que más ha ha crecido. La población haitiana en República Dominicana, los migrantes haitianos, en total son 497.825. Su crecimiento ha sido entre el 2012 y el 2017 de 39.592 personas. Y equivalente a poco más de 8%. Eso es un 8.6%. El crecimiento, de acuerdo con este documento de la Encuesta Nacional de Inmigrantes y los datos que aporta. Aquí se habla con muchísima frecuencia gente con el interés de malinformar o sencillamente de distorsionar la realidad de que República Dominicana está invadido de haitianos por todos lados. Estos datos son unas cifras millonarias que nadie nunca ha confirmado ni comprobado. Dicen que son millones y millones. Comenzaron diciendo primero 500.000, después 1 millón, 2 millones. Se han vuelto creativos. Hay otros que dicen ya que son 3,5 millones. Y que hay más haitianos que dominicanos. Que eso también es la mentira más solemne, porque en ningún lugar, en ninguna población en este país, hay más población extranjera que dominicana. No es cierto. Ya. Los dos grupos poblacionales en República Dominicana de inmigrantes que más han crecido son los venezolanos y los haitianos. Los haitianos crecieron un 8% y los venezolanos un 652%. La población dominicana creció un 4%, Gustavo. Hay que decir que el incremento de la población dominicana fue de 427.000 personas. Obviamente, estos datos igualmente reflejan, aquí hay colombianos, no son tantos, peruanos tampoco son tantos. La población de norteamericanos en la República Dominicana es de 13.514 personas en el año 2012 y en el año 2017 se redujo. Otra población a 10.016 que prácticamente personas. No ha crecido es la procedente de China, por ejemplo. La población china. Hubo un momento que había un auge de migración china, ya parece que en el 2012 eran 4.729, en el 2017 son 3.069, se redujo en 1.660 O sea que se ha disminuido el número de chinos. Exacto. La reducción es de un 35%. De manera que estos datos nos ayudan a entender cuál es la realidad. No llega a 500.000 el número de personas, migrantes haitianos que han llegado a la República. Recuerda que en la primera ENI, que fue en 2012, más o menos rondaba por ahí el número. O sea que, primero, yo creo que es importantísimo aclarar varias cosas sobre este estudio. No es una simple encuesta, le llaman encuesta porque es el término científico en la gente que trabaja la población. Recuerden que esto está hecho por especialistas. Ahí, por ejemplo, en la ONU está Frank Cáceres, que todo el mundo conoce. Frank Cáceres es un demógrafo que más domina la investigación en asuntos de población. Hubo la asesoría de varios especialistas. Ahí estuvo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, por todo esto de la planificación, porque la planificación tiene que ver mucho con la población, ¿verdad? Y el gobierno directamente con el interés, porque es un tema de debate y es interesante, es vital en estos momentos poner las cosas en blanco y negro, claras respecto a migración. No es que se fue a cualquiera a preguntarle, ¿tú eres extranjero? No, se llama encuesta, pero eso es un estudio realmente bien elaborado con una muestra científica y entonces se parte de los datos científico que tiene el Censo Nacional de Población y Desarrollo y se hace la proyección, o sea, para que nadie invente, porque la gente es muy ligera y dice cualquier disparate. Muchos están diciendo ya que esos son los ilegales. No, esa es toda la población migrante. Ya. No, pero he escuchado incluso declaraciones de José Ricardo Taveras, quien fue director nacional de migración, diciendo que no, que esos datos son irreales, que no reflejan
de ninguna manera el comportamiento migratorio, que la población ha crecido especialmente Pero ¿y en base a la qué lo tiene? ¿A una bola mágica? Porque... Bueno, por eso tú dices, ¿de dónde él saca el dato? Sí. ¿Verdad? Porque él fue director de migración en República Dominicana. Por cierto, en la etapa de mayor desorden de migración estuvieron esos supuestos patriotas dirigiendo migración y dirigiendo la Comisión de Frontera. En la etapa de peor desorden migratorio, o sea que es un mito que se derrumba ahí. Ya. Yo no sé si ellos harían eso del gobierno o qué harían. Ya. Uno no sabe. Pero... De todos modos, los extranjeros en la República Dominicana, de acuerdo con esta encuesta nacional de inmigrantes, es de 570.000 personas. 497.000 son haitianos y el resto es de otras nacionalidades. ¿Qué incluyen? Es normal que sea de ese modo, sí, venezolanos, tomando en cuenta que tenemos una frontera de 383 kilómetros con Haití y que Haití es un país en muy serias dificultades institucionales y económicas. Y como ocurre con todos los países vecinos, los habitantes del país más pobre o que tienen dificultades migran al que está mejor. Eso es así. Así es. De manera que normalmente con estos temas migratorios se saca lo peor de cada país. En algunos países, Alemania, por ejemplo, o Estados Unidos, por ejemplo, en la administración actual del presidente Trump, ha habido un movimiento enardecido de políticas anti-inmigratorias, porque el migrante se ve como la persona supuestamente que le quita el trabajo al ciudadano de cada país en donde llegan los migrantes. Los canadienses, cada país tiene sus políticas. República Dominicana estableció una ley nacional de migración que tardó en ponerse en ejecución varios años porque no se aprobaron los reglamentos Ni siquiera para ponerla en ejecución. Esos reglamentos ni siquiera el presidente Fernández, por ejemplo, que estuvo en el poder en aquella ocasión, con sus aliados muy antihaitianos, nunca trabajaron ese reglamento. Ya. Eso se aprobó con Hipólito la ley. Sí. Y sí. pasaron los 8 años de Leonel y nunca se hizo nada en ese sentido. Entonces, algunos países, por ejemplo Estados Unidos, en su frontera con México, una frontera de ¿cuántos? De 3.000 kilómetros, necesitan de la mano de obra de esos migrantes para poder trabajar determinados rubros agrícolas. Por ejemplo, los cuales... la fábrica del vino de Donald Trump, por cierto que es un vino malísimo, me dicen. Sí, ese vino, esas uvas, se los recordó un grupo de académicos durante la campaña, no serían recogidas sin esa mano de obra migrante que va de México y otros países centroamericanos. Yeah. Entonces, es así. Ahora mismo California le ha dicho, como estado, no, aquí usted no envía Guardia Nacional. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos una relación armoniosa con México porque nos beneficiamos. Y ya antes, particularmente la ciudad de San Diego había dicho que no estaba de acuerdo con eso. Ya. Entonces, obviamente que en República Dominicana se acusa al migrante haitiano de hacer el trabajo que los dominicanos pierden, por ejemplo, porque supuestamente lo hacen más barato o porque reduce el salario de los dominicanos. Ese es un tema que obviamente debe discutirse en el país. Si es así, obviamente el gobierno dominicano debía establecer políticas en correspondencia con... Hay una ley que habla del 80-20, pero esa ley ningún gobierno la ha hecho cumplir. Entonces yo me río porque hay gente que dice que deben hacerse leyes más rígidas, pero cumplan esa primero. O sea, el propio gobierno empleó inmigrantes en la construcción del metro, en la reparación de la Cancillería, durante ese gobierno de los patriotas, ¿verdad? En puente, carretera. ¿Por qué? Bueno, porque es la mano de obra que estaba a la mano y probablemente la más barata. Yeah. Entonces, el primer patrono que incumple esa ley es el Estado Dominicano. Yeah. Entonces, esa gente contribuye con ese trabajo, ¿verdad? Y si hay patronos privados que lo emplean, hay que ver si es que están esos migrantes formalizados o informales y entonces aplicar la ley, simplemente. La República Dominicana tiene que tomar decisiones, controles migratorios en la frontera, evitar la corrupción en la frontera, que los militares no vayan a la frontera a hacerse ricos, que los empleadores
en la República Dominicana de esa mano de obra, tanto en el sector agroindustrial como en el sector servicio, como en el sector construcción, tengan unas normas y que el gobierno pueda, por ejemplo, aplicar sus políticas, sus leyes. Sí. Que el que no tenga el cumplimiento de la ley que establece que 80% de mano de obra dominicana frente a un 20% de mano de obra extranjera, o haitiana en este caso, bueno, pues que le apliquen la ley. Y si todavía seguimos en la producción azucarera, en la caña, en República Dominicana con mano de obra haitiana, bueno, pues que se mire eso también. Que por ejemplo en eso de 80-20, eso tiene que revisarse bien. Porque por ejemplo, aquí hay negocios que por su naturaleza los instalan extranjeros. Y esos extranjeros prefieren a su propia gente para trabajar ahí. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso. Yo no tengo nada en contra de ningún extranjero que se instale donde quiera y trabaje si cumple la ley. Sí. En los negocios de los amigos chinos, que es gente muy trabajadora, ¿qué proporción de dominicanos hay? Muy poca. Bueno, pero esa gente nadie lo critica. A mí no me importa eso, porque, ¿verdad? En muchas de las empresas de hotelería que son de capital... Pero ellos no estarán excluidos por el hecho de ser tan pocos, son 3.000 o 4.000. No, pero bueno, la ley es para todos, se supone, ¿verdad? Y se supone que ellos deben pagar seguridad social, toda esa cosa. En esas empresas de hotelería, que muchas son de capitales, bueno, español, alemán, esas cosas, ¿no? Francesa, italiana. ¿Cuál es la proporción? De todo eso hay que revisarlo también, ¿verdad? Sí, es verdad. Porque solo se le carga el dado a la gente de la agricultura y de la construcción. Bueno, aquí hay rubros agrícolas, sobre todo las plantaciones de tomate, por ejemplo. Y el banano. Y el banano, las plantaciones de guineo. Si no tuvieran, o las plantaciones de aguacate, si no tuvieran mano de obra haitiana no se podrían cosechar. No aparecen. Yo recuerdo haber visitado Dajabón, esa zona de plantaciones de banano, y Gustavo, no hay dominicanos sobre todo, dispuestos a hacerse trabajo. Manzanillo, trabajan los primeros 2 meses o los primeros 3 meses, reúnen un poquito de dinero para comprar una motocicleta o poner una paletera y ya ahí terminó. Que tampoco yo eso lo critico, porque cada quien bien, tiene la libertad de ganarse la vida. Tú no lo puedes obligar. No, obviamente. Tú no lo puedes obligar. Eso no es maldad ni nada, es una forma de la gente decir, déjame ganarme la vida de esta manera. Y debe haber libertad laboral. Vamos a una pausa. Desde que la semana pasada el Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley de partidos, incluyendo lo que ha sido la piedra de toque, ¿no? de choque, la primaria, la modalidad de primarias abiertas al unísono y obligatoria para todos los partidos. Ha habido prácticamente una romería, mucha gente yendo hacia la Cámara de Diputados, porque entienden que ya esa pelea en el Senado se perdió. Se espera que mañana, miércoles, eso sea aprobado en segunda lectura sin ningún problema. Entonces han visitado al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, la Asociación de Jóvenes Empresarios, la ANGE, le han enviado comunicaciones, han acudido organizaciones la Fundación cívicas. Institucional de Justicia Exacto, envió una Sergio carta. Tulio estuvo ayer allá y después le dejó una carta, ¿verdad?, que se está divulgando también en los medios. Ha habido expresiones del CONE, de otras instituciones empresariales, pidiendo, y de iglesias y personas particulares que se llegue a un consenso, que busquemos el consenso. Grupos de partidos, está este espacio en que participan varios partidos, sobre todo los partidos emergentes más críticos como Alianza País, Opción Democrática, y también otros círculos que son sobre todo aliados del PLD o ex aliados, que está el PQDC y esos partidos pequeños más conservadores, también han pedido que se revise todo esto, que se llegue a un consenso. Bueno, ya yo creo que las cosas se están poniendo como en blanco y negro. El único que todavía directamente no ha dicho yo estoy con esto, pero todo el mundo sabe que está es el presidente Medina. Él le ha dejado esa batalla a su gente, sí, ¿verdad? Leonel ha repetido varios artículos su posición, su gente, sus abogados han estado hablando. Entonces se está tratando de que en la Cámara no sea tan fácil que pase el proyecto de ley. Pero por lo que uno se entera por lo bajo, parece que esa es una batalla que al parecer la tienen ganada los que están con las primarias abiertas. Bueno, Gustavo, este es un tema que el expresidente Leonel Fernández ha asumido muy directamente ya.
Él desde hace tiempo ha venido publicando artículos, opiniones, se han publicado los abogados vinculados al expresidente Fernández, presidente del PLD, hay que decirlo, han estado igualmente publicando muchos artículos, dando declaraciones en contra de la aprobación por parte del Senado de la ley de partidos con primarias abiertas, simultáneas, para todos los partidos a la vez. Dicen, el argumento de ellos es que es inconstitucional, ya lo dijeron 6 senadores que firmaron un documento, además del documento del informe alternativo o contrario ofrecido por José Rafael Vargas. Todos han dicho que esto va a debilitar el sistema de partidos políticos y que va a potenciar el clientelismo en la República Dominicana. Y, el clientelismo, el populismo y la compra de votos, dicen ellos. Sí, sí, clientelismo, populismo y compra de votos. Por cierto, yo tengo mucha experiencia en ese tema. Sobre todo el senador de San Juan y senador de Samaná. Prim Pujals y Félix Bautista. Entonces, hablan con conocimiento de causa profunda. Bien. Entonces, este tema obviamente se pone como si fuese un asunto de supervivencia del sistema democrático. Yo no sé si al final los partidos políticos van a asimilar este esquema que está establecido en algunos otros lugares, o si República Dominicana va a ser una excepción que va a establecer un sistema de selección de candidaturas y de direcciones de los partidos políticos con unas elecciones primarias organizadas por la Junta Central Electoral, que es el órgano oficial, con un solo padrón, lo que no impide, obviamente, que los propios partidos tengan su padrón. El PRM acaba de finalizar y de dar la información oficialmente de cómo fue el resultado de su convención con un padrón de 500.000, 524.000. Pero esa es la elección de los directivos, eso no va en la ley de partido. Eso no va en la ley. No, es solo candidaturas. Solo candidaturas a la presidencia de la República. No, presidencia y los demás cargos, a todo, pero que es solo para escogencia de candidatos. El asunto de quién dirige o no dirige, eso no es. Eso no va. Eso no está contemplado en la ley de partido. Ahora, y los otros. No, o sea, no está contemplado en una primaria abierta. Y los otros aspectos que se han olvidado de la ley de partidos. El tema del financiamiento a los partidos políticos por parte del Estado. No, los gastos en la campaña eso está ahí tal como se consensuó, con unos topes, unas cosas. Los controles al Estado en la propaganda oficial, cuando el candidato, por supuesto... No, controles a todo. A todo. O sea, el que esté en el Estado y no en el Estado, ¿no? Ya. Es decir, obviamente, el tema de las primarias abiertas o cerradas ha opacado el debate obviamente, sobre los otros. ¿Por qué? Bueno, porque el partido que tiene más poder, que es el que está en el gobierno y que tiene la mayoría, que es el PLD, se ha dividido entre 2 presidentes. Uno que ya ha sido presidente 3 veces y que aspira a volver, y el actual presidente que tiene 2 periodos, y algunos dicen que está barajando la posibilidad de ir a uno tercero. Bueno, lo que hemos visto también es que la Dirección de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana se ha volcado en una sola posición. Sí, no es institucional. Yo no sé si es la dirección directa, pues es como vanguardia, pero que o sea, esa parte que debe ser institucional y que el propio presidente Fernández se ha cuidado de cuando habla como presidente del partido o como dirigente, como en separar las cosas. Pero en ese caso, esa gente con logo de partido y todo está atacando las posiciones de la corriente que apoya al presidente Medina. Y una cosa como extraña, en el PLD eso no se ha visto nunca. Mire que los tiempos cambian, porque eso era impensable antes. Sí, ellos solamente publican las informaciones que son adversas a la ley de partidos políticos con primarias abiertas. A la ley de partidos y a otras posiciones que tienen que ver con el grupo que es fiel, la parte que es fiel al presidente Medina. O sea, es una división extrañísima ahí. Ahora, esto va a tener consecuencias posteriores, inmediatamente ocurra, por ejemplo, mañana miércoles, la aprobación en segunda lectura de la ley de partidos. Bueno, va a la Cámara de Diputados. Está bien, pero digo, en la Cámara de Diputados se supone que hay ya un fraccionamiento mayor, porque ya se sabe, el Senado está en manos de Danilo Medina. Bueno, la Cámara recuerda que son 190. De esos 190 hay 90 y tantos son del PLD. De eso, la mayoría es de Danilo Medina, pero dicen que Leonel tiene todavía unos 26 más o menos. Ya. El PRD tiene también una cantidad que está a favor, según ha dicho el ingeniero Vargas Maldonado, con las primarias abiertas.
Los reformistas, hay una división, porque ya hubo una señal en el Senado en donde el senador de San Pedro de Macorís, reformista, votó a favor de las primarias abiertas. Hay que ver qué pasará en la Cámara de Diputados. El PRM, se sabe que hay una parte que está con el presidente Hipólito Mejía que le gustan las primarias abiertas. No se sabe si van a decidir completamente, y los que están con Luis no la apoyan. Ya. De manera que hay que esperar lo que va a pasar en la Cámara de Diputados, pero no olvidemos que Rubén Maldonado, el presidente de la Cámara de Diputados, es de la corriente de Leonel Fernández. Pero él es un voto nada más. Sí, pero digo, ¿cuántos diputados tiene? 26 de Leonel Fernández. Eso sí, ¿Tú crees que eso podría reducirse? Bueno, se están haciendo labores de persuasión. Vamos a una pausa. Esta semana es crucial en los Estados Unidos con el tema de las revelaciones que hace el ex director del FBI en su libro La más alta lealtad, que se ha convertido, por supuesto, en un fenómeno. Ya concedió una entrevista a uno de los canales de televisión de Estados Unidos y ese es el tema más importante de debate. Lo de Siria y la intervención del gobierno de Estados Unidos en Siria por el uso supuestamente de armas químicas para asesinar a la población siria, con el apoyo de Reino Unido y de Francia, digamos que no es tan significativo en este momento. Pero además es que es un argumento tan gastado. Hay que recordar lo que pasó en Irak. Inclusive este señor, que fue uno de los dos periodistas del famoso escándalo de Watergate, Bob Woodward, escribió un libro que habla de, dos libros, uno es contra toda evidencia y otro es también de todo eso preparativo, que eso estaba decidido ya. Nunca hubo prueba de nada, pero cuando una potencia decide que va a invadir, invade, punto. Y ahí están las tres potencias occidentales más grandes. Las dos que configuraron el mapa del mundo que existe hoy, que fueron Francia y Gran Bretaña, fueron los imperios más grandes, ¿verdad? Después de Romano, y que se repartieron Medio Oriente. Siria fue una creación de Francia. Se repartieron, toma tú, y después le dieron participación a Estados Unidos cuando fue su aliado a partir de la Primera Guerra Mundial. Pero ellos hacen lo que les da la gana y la ONU no sirve para nada en ese aspecto. Pero eso no ha tenido tanta repercusión, Gustavo, porque luego de que los fiscales allanaron la oficina del abogado que manejaba los trapos sucios de Donald Trump, apellido Cohen, ya este abogado comenzó a testificar en el día de ayer, sobre todo por el acuerdo al que se llegó con una modelo, una mujer apellido Daniels, que ella llegó a un acuerdo con el abogado de Donald Trump para silenciarla, y la cantidad de dinero que le dieron lo que demuestra es que ese dinero, el dinero que se utilizó fue dinero de las donaciones de Donald Trump en la campaña electoral, o sea de Estados Unidos. Entonces, obviamente... Se dice que el dinero que se le dona a un partido, a un candidato... No puede ser usado... No, ¿y que eso es para qué? Para fortalecer la democracia, dicen. Entonces fue para proteger la imagen. Una democracia de intimidad fue que se protegió ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, obviamente esto genera muchísimos problemas al presidente de Estados Unidos. El señor Comey ha dicho una cosa muy dura de Donald Trump. Dice que él ve a las mujeres como pedazos de carne nada más. Que ese es el concepto que tiene Donald Trump sobre las mujeres. Sí. Las utiliza, se sacia, no la valora en nada. Eso es una expresión muy dura. Sí, sí. Ese es el gran debate sobre las cosas que dice Comey en su libro. Que por cierto, creo que es esta semana cuando se va a dar a conocer el libro. Tú sabes que a Donald Trump, que estaba en el programa ese que había, el reality show, que era como entrenando personas que tenían proyectos empresariales y esas cosas, ¿verdad? Sí. Exactamente, que ahí llegó a participar de Sugar Ray Leonard y esas cosas, de boxeador, que dicen que es un hombre muy inteligente. Bueno, decían en un momento dado a alguien que Donald Trump, todo lo que tocaba lo volvía oro, que era un hombre que sabía hacer negocio, inclusive en una empresa quebrada le sacaba dinero. En un aspecto es verdad, porque todos los que están a su lado se pelean con él, salen, escriben un libro y ganan millones con esa venta. Sí, se convierten en bestseller, porque sí. El morbo de la gente por saber
de todas las cosas que hace la intimidad Donald Trump. Sí, bueno, pues todo esto, Gustavo, tiene al gobierno de Donald Trump en una situación muy precaria. No solamente por el Comité de Inteligencia del Senado, que ya ha interrogado a muchísimas personas, sino también por los aspectos judiciales y por la investigación que lleva a cabo Mueller, el fiscal especial que tiene a su cargo el tema de Que él está loco por tratar de quitarlo. Rusia. Pero eso sería un paso difícil si Trump hace eso. no Algunos podría interpretan que no puede, él dice no que puede. No puede. Sí. Pero de todos modos los insultos que ha emitido Donald Trump en los últimos días contra el exdirector del FBI por su libro son mayúsculos. Mientras tanto, hay unos pasos interesantes que se están dando en el Partido Republicano. Mitt Romney, que tiene un buen perfil, ha dicho que ya no va a repetir en la candidatura para el Congreso. Eso quiere decir que se va a dedicar temprano a trabajar su proyecto. Ya. Y muchos lo están viendo como la salvación del Partido Republicano después de ese tremendo error de elegir a Donald Trump como candidato. Y luego está la decisión de Paul Ryan, el que era el presidente de los representantes, que también dijo que ya no volvía No, más. ese que dije, perdón, me equivoqué, yo dije Mitt Romney, no, Paul Ryan. Paul Ryan. Así que es un hombre de muy buen perfil. Exactamente, de muy buen perfil, pero dijo que ya no iba a repetir. Lo que se espera es que tampoco él se lance a una candidatura presidencial. Por el momento no, pero él está, dice, consultando. O sea, y es un hombre muy joven todavía, ¿no? Bueno. Hay que ver cómo vienen las cosas. Fausto, no podemos irnos, pero hay que hablar de que ya hoy comienza en Cuba, se adelantó un día, el proceso de la Asamblea del Congreso del Pueblo, como ellos llaman, y del partido, para el traspaso de mando. Ya Raúl Castro pidió que se adelantara incluso, es mañana ya traspaso, pero pidió que se adelantara hoy, para entregarle el mando a su sucesor, que se entiende que es Díaz-Canel, aunque no sea... Miguel Díaz-Canel, que es un ingeniero electrónico, sí. No se ha todavía ratificado, él es el primer vicepresidente, un hombre de 57 años, que en comparación con los Castro es muy joven, ¿verdad? Raúl no cometió el error de Fidel de morirse casi en el poder. Dicen que hay muchos planes de renovaciones, de aires nuevos. pero es necesario. Obviamente, sí. De hecho, dentro del propio partido, dicen, para poder mantener la revolución, tienen que hacerse cambios profundos. Ya. Ellos Pero están son 2 días. mirando hacia Vietnam. Creo que el jueves es el último día Sí, de esta semana. Exactamente. Y Ellos están mirando hacia Vietnam y hacia... Hoy es martes, Hoy es martes, 17. sí. No, mañana, se adelantó mañana, porque iba a comenzar jueves, así es. ok. Entonces, ellos están mirando hacia Vietnam, hacia China, los cambios que se han dado, que han sido positivos en el aspecto económico, y eso es lo que ellos quieren hacer, Bueno, que hagan algo. obviamente. Sí. Señora, muchas gracias esta mañana.